Muchas gracias, compañeros, y pues muy informados con las rapiditas del día de hoy. Y bueno, pues vamos entrando a temas de salud nuevamente y vamos a hablar de una enfermedad pues que es hereditaria. Es una enfermedad importante detectarla a tiempo, sobre todo en los niños, y que afecta directamente a las glándulas sudoríparas y a las mucosas. Pero para eso el doctor Ramírez Herralde nos va a hablar un poco más de este padecimiento. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, doc. Fíjate que esto de la fibrosis quística... Me tiene asustada esta enfermedad. Hasta me da miedo. No, que no te asuste y que no te dé miedo. Nada que ver, porque aquí se puede confundir con la mastopatía fibroquística, porque se utilizan las mismas palabras, fibrosis quístico. Pero la mastopatía fibroquística es un problema de la mujer en glándula mamaria y esto tiene que ver con quistes. Los utilizan también. Así es, pero bueno, ese es otro rollo. Lo que es la fibrosis quística es una enfermedad genética hereditaria, particularmente se da en el cromosoma 7, en alguno de los brazos largos del cromosoma 7, pero aquí hay una característica muy interesante, en donde a veces podemos ser portadores de la enfermedad, pero a los hijos no se les representa la enfermedad. Si yo soy portador, necesitaría yo casarme con una mujer que también tenga el gen portador para tener hijos con fibrosis quística. Pero fíjate que, dirías, esto es como sacarse la lotería. Se calcula que alrededor del año nacen en México alrededor de 400 niños con fibrosis quística. Okay. Entonces, es una cifra importante, pues doctor. Es una cifra interesante, ¿no? ¿Qué es la fibrosis quística? Fíjate que es la acumulación de moco. El moco y las secreciones de nuestro cuerpo se hacen viscosas y pegajosas. Normalmente, todas las secreciones, o sea, por ejemplo, la araña. En términos moco. generales, sí. Entonces, afecta más en vía respiratoria, en tracto digestivo, en el páncreas, aparato reproductor masculino. Generalmente son estériles. Todos tenemos moco, todos producimos moco. En vía respiratoria, senos paranasales, narices, bronquio, tráquea, bronquios, pulmones, etcétera. Nada más que este moco se hace muy espeso y al hacerse muy espeso, esto te provoca infecciones recurrentes. Entonces tienen bronquitis recurrentes, tienen neumonías recurrentes, sinusitis, etcétera. En tracto digestivo, por ejemplo, tenemos problema con esta parte de todo lo que es la absorción alimentaria por medio de las enzimas pancreáticas, porque el páncreas también produce ciertas sustancias, ciertos líquidos que se hace muy pegajoso, entonces dificulta mucho la digestión y absorción del alimento. Entre otras manifestaciones. Y entonces aquí lo simpático de todo este cuadro es las manifestaciones clínicas que podemos tener en un niño, por ejemplo, recién nacido, que no evacúa perdón, los primeros 2 o 3 días. Probablemente podamos tener un ileo meconial. El meconio es la primera evacuación del bebé recién nacido. Y estas primeras evacuaciones de meconio, el meconio, haz de cuenta que es como color zapote o chapopote y es pegajoso normalmente. Pues con niños con fibrosis quística, esto lo vamos a encontrar todavía más pegajoso. Entonces son niños que no evacúan, puede haber distensión abdominal, malestar general, etcétera. ¿Es curable esta enfermedad? No es curable. En niños más grandecitos, por ejemplo, son niños que tienen poca ganancia de peso, no crecen. Entonces, niño que no crece, es una enfermedad rara, pero niño que no crece, evidentemente la obligación como nosotros como médicos es tener en mente este diagnóstico, que no se nos vaya a ir. Yo creo que en términos generales el diagnóstico lo hacemos alrededor de los 2 años. Si se puede hacer antes, mucho mejor. Hay adolescentes que se les hace el diagnóstico a partir de los 14, 16, 18 años, que también es muy válido, porque además
la sintomatología que han presentado no ha sido tan severa y es un cuadro no tan severo, o sea, la expresión de la enfermedad no ha sido tan severa. Doctor, ¿tratamientos alternos para esta enfermedad? No hay, porque como es una enfermedad genética, esto tiene que ver con los cromosomas, entonces ahí no podemos hacer nada, pero sí podemos hacer terapia sustitutiva. Excelente. De antibióticos, por ejemplo, estar manejando toda esta parte de infección respiratoria. Se pueden utilizar sustancias que te ayudan a fluidificar el moco y la secreción. Niños estreñidos o constipados, bueno, pues los manejas con dieta, que la dieta en estos niños es básica, es importante, con laxantes, en fin. Y fíjate que dentro de las pruebas diagnósticas, porque además esto sí quisiera yo mencionarlo, hay exámenes en sangre para detectar algunas cosas y el tamiz metabólico, que esto lo hemos hablado y en otros programas, el tamiz metabólico, que es el estudio que se les hace a los recién nacidos de rutina, te ayuda a hacer el diagnóstico temprano de fibrosis quística. Y entre otros de los estudios hay un examen en sudor, en donde el sudor de estos pacientes es muy salado. El pH se ve. No es el pH, es la sal. Wow. Tú pruebas el sudor y te sabe a sal. Entonces haces un estudio que es de cloruros en el sudor. Y también con eso se detecta. Y exceso de sal en el sudor es prueba inequívoca de que ese paciente tiene fibrosis quística. Pues más vale detectarlo a tiempo, doctor. Y estar conscientes de que existe la enfermedad, ¿no? Así es, doctor. Pues muchísimas gracias por siempre aclararnos nuestras dudas. Con mucho gusto estar aquí con ustedes. De hecho, hay una señora que ve el programa, que la conocí el día de la Feria de las Culturas Amigas, la señora Lucy, que le mandamos un saludo. Le mandamos saludos. Que quiere que por favor toques el tema de los adenoides. Por supuesto que sí, que no se pierda el programa. La próxima semana vamos a hablar de adenoides. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor. Y el tema de mañana va a ser algodoncillos, para que también pongan mucha atención. Como les pido también que pongan atención al cuidado de la salud, llevando una calidad de vida. El programa de Medibuses se concentra en 7 delegaciones que tienen al menos 100,000 personas viviendo en alto grado de marginación. Estas unidades promueven la salud con acciones de autocuidado, vigilancia nutricional, detección de riesgos metabólicos y cardiovasculares, enfermedades de transmisión sexual, embarazo y adicciones. Así que busquen su Medibus más cercano, porque este está dedicado para el cuidado de la salud de las personas marginadas. Qué importante. Un programa más del Gobierno de la Ciudad de México.